La máquina de Alan Turing. Hoy veremos quién es Alan Turing, el contexto histórico de la máquina de Alan Turing, que también la veremos, su funcionamiento, las tendencias futuras e importancia, la conclusión y mi perspectiva personal. Alan Turing. ¿Quién es Alan Turing? Para comenzar a aprender la historia de la máquina de Alan Turing es necesario saber quién es Alan Turing. Alan Mathison Turing fue un brillante matemático considerado el padre teórico del ordenador y precursor de la inteligencia artificial, que además también es un criptoanalista e informático teórico. Alan nació el 23 de junio de 1912 en un distrito residencial al oeste de Londres, en Maida Vale, y a muy corto plazo comenzó a demostrar su capacidad para entender los algoritmos y conseguir que una máquina también lo hiciera. Turing actualmente es mundialmente conocido por 1. Ser considerado el padre de la inteligencia artificial. Turing se planteó el reto de construir una máquina que tuviera las mismas capacidades del cerebro humano. Intervino en el diseño de la ACE, Automatic Computer Engine, un ordenador digital electrónico concebido para resolver más de un propósito y capaz de almacenar un programa en su memoria. 2. Su clave participación en el equipo de criptoanálisis de la máquina criptográfica alemana Enigma. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército, la marina y la Fuerza Aérea Alemana contaban con un código prácticamente indescifrable, el código Enigma, que mantenía en desventaja a los aliados. Alan Turing participó activamente en el desarrollo de dispositivos de análisis criptográfico porque, cito, nadie más está haciendo nada al respecto, así que tendré que hacerlo yo mismo, aportando muchas de las ideas cuyos aportes llevaron al éxito en la ruptura del algoritmo cifrado que utilizaba la máquina Enigma, lo cual llevó a la victoria a los aliados, acortando la guerra aproximadamente 4 años. 3. Por ser una víctima más de la mentalidad reaccionaria puritana. En 1952, tras un incidente con su amante Arnold Murray, Alan Turing fue detenido por su homosexualidad y condenado, aunque el juez le concedió la libertad condicional a cambio de someterse a un tratamiento con hormonas para, entre comillas, curarse, lo que le perjudicó gravemente su salud y cayó en una depresión. Turing fue encontrado muerto en su habitación, envenenado con cianuro, el 8 de junio de 1954, y aunque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, hay datos que apuntan a una muerte accidental e incluso una teoría sobre un posible asesinato. 4. Formalizar los conceptos de algoritmo y computación con su máquina de Turing. Contexto histórico. ¿Cómo surgió la idea de la máquina de Turing? En 1935, Alan Turing se enfrentó a un problema abstracto que cambiaría el rumbo de su existencia. Turing asistiría a las clases de fundamentos de matemática en el St. John's College. Hilbert era un matemático alemán, en aquella época considerado el verdadero papa de las matemáticas. Unos años antes, en la década de los 20, había planteado un problema crucial en los fundamentos de matemática, el llamado problema de la decisión. David Hilbert defendía la teoría de que todo problema matemático tenía una solución, y el santo grial de las matemáticas consistía en descubrir un método estricto que permitiese distinguir con toda certeza una proposición verdadera de una falsa. Alan Turing reflexionó mientras corría. Pensaba, ¿existirá algún procedimiento como el que busca Hilbert? Haría falta un método infalible, que pudiese ser utilizado de forma sistemática, sin intervención de la inteligencia humana. Debería poder hacerlo una máquina. Así fue como, en su mente, Turing inventó una máquina imaginaria compuesta con una cinta de papel infinita y un cursor que pudiera escribir y borrar símbolos. Ya en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, Turing publicó el artículo sobre los números computables, con una aplicación en Enchirus Problem, traducido como el problema de decisión, donde manifestaba su más reciente descubrimiento. En el mundo de las matemáticas existían problemas sin solución, que resultó ser el origen de la informática teórica. Este artículo definía qué era computable y qué no lo era. Lo computable era todo aquello que podía resolverse con un algoritmo y el resto eran tareas no computables, definiendo así el algoritmo como un conjunto de instrucciones detalladas y precisas que llevan a un fin concreto. Para dar forma al concepto ideó la famosa máquina que lleva su nombre, un dispositivo imaginario y que una vez construido podía ejecutar cualquier operación matemática resolucible por medio de un algoritmo. Pero Turing jamás llegó a materializar su proyecto, al no contar con los medios técnicos necesarios. Máquina de Turing. ¿Qué es una máquina de Turing? La máquina de Turing es un dispositivo teórico que manipula símbolos sobre una cinta de acuerdo con la tabla de reglas definidas y que puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo. Turing
definió que era posible desarrollar una única máquina que pudiese ser usada para computar cualquier secuencia computable. Efectivamente, una máquina de Turing es una máquina capaz de calcular cualquier cosa. Turing llegó a la conclusión de que si una máquina U es suministrada con una cinta que en su comienzo está escrita con tuplas quintuples separadas por punto y coma provenientes de una máquina M, entonces U computaría las mismas secuencias que M, definición que da vida a la máquina universal, como también es conocida la máquina de Turing. La máquina de Turing, además de ser considerada capaz de realizar cualquier cálculo matemático computable representado por un algoritmo, es un prototipo de las actuales ordenadoras, cuyas leyes son la base de la ciencia de la computación. Esta máquina consta de una cinta que está dividida en celdas, una al lado de otra. Cada celda contiene un símbolo de un alfabeto finito. Dicho alfabeto contiene un símbolo especial en blanco y uno o más símbolos adicionales. La cinta es infinita. Una cabeza que puede leer y escribir símbolos en la cinta y mover la cinta de izquierda o a la derecha en una posición. Una tabla de reglas finitas de instrucciones que indica a la máquina que realice la siguiente secuencia de acciones: escribir o borrar símbolos, mover la cabeza a la izquierda o a la derecha, asume el mismo o un nuevo estado según el prescrito y consta también de un registro de estados donde se guarda el estado de la máquina de Turing. Funcionamiento. ¿Cómo funciona la máquina de Turing? La máquina de Turing moldea de forma matemática una máquina que opera sobre una cinta, que anteriormente habíamos mencionado que podía ser tan larga como uno quisiese, y en la que se encuentran símbolos. En este caso, son ceros y unos. En esta cinta hay una cabeza que se encuentra constantemente apuntando a la cinta para poder borrar y escribir o leer uno a la vez, y que se encuentra interiormente en un estado Q. Cada cuadrado es capaz de almacenar un símbolo, del conjunto representado por la letra L invertida, y que en este caso el conjunto vendría siendo los ceros y unos. Ahora bien, aquel símbolo que es como una E es el input con el que empezamos, que podría ser todo lleno de ceros. En otras palabras, es el estado inicial de la cinta. En cada paso, la máquina está en un estado Q, lee un símbolo S, escribe un nuevo símbolo, cambia de estado, como podría ser Q1, y se mueve a la izquierda o a la derecha. En sí, las operaciones que la máquina puede realizar están determinadas por un conjunto finito de instrucciones elementales, como si el estado es 6 y el valor es 0, escribe 1 y pasa al estado 27. Tendencias futuras e importancia. ¿Qué consecuencias tuvo la máquina de Alan Turing y por qué es importante estudiarlo? La máquina universal de Turing nos ha cambiado la vida. Hoy en día los ordenadores son capaces de realizar cosas increíbles como lo son escribir textos, guardarlos, navegar por internet, escuchar música, etc. Sin la necesidad de cambiar de dispositivos para realizar cada una de estas acciones. Pero nada de esto hubiese sido posible sin las ideas revolucionarias de ciertas personas, como las fueron las de Alan Turing y su máquina de Turing, entre otras ideas más. La máquina de Turing dio nacimiento a la teoría de la computación y se podría decir que es una abstracción matemática que sirve para estudiar la computación teóricamente. Es ahí su importancia. Además, como anteriormente se había mencionado, puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo y es particularmente útil en la labor de explicar el funcionamiento de una CPU. En pocas palabras, las ideas de este hombre crearon un nuevo mundo en la ciencia y tecnología, contribuyendo a la ciencia de la computación y anticipando el concepto de una computación universal, donde una computadora puede hacer cualquier cosa que otras pueden hacer, logrando dar la base teórica para lo que hoy conocemos como computador, máquinas que más impacto han causado en la sociedad en los últimos 60 años. Conclusión. Alan Turing fue un importante hombre, brillante matemático, criptoanalista e informático teórico, precursor de la inteligencia artificial y padre teórico del ordenador, que tuvo la idea de crear una única máquina capaz de realizar cualquier operación matemática computable a raíz de un algoritmo. Esto dado a conocer a través de un artículo publicado en 1936. Esta máquina imaginaria opera sobre una cinta en donde hay símbolos que la máquina puede escribir o leer, uno a la vez, y las operaciones que la máquina puede realizar están determinadas por un conjunto finito de instrucciones. Esta máquina fue muy importante en la historia de la computación, ya que dio nacimiento a la teoría de la computación, logrando ser parte importante de la creación de lo que hoy conocemos como un computador, ya que la máquina universal es el modelo en el que se ascienden los ordenadores actuales. Además, cumple un rol importante a la hora de estudiar la ciencia de la computación, al enseñar la teoría y ser útil en la labor de explicar el funcionamiento de una CPU. Perspectiva personal. La historia de la máquina de Alan Turing es una historia verdaderamente interesante e importante de conocer, pues de ahí nace la teoría de la computación. De ahí nace el modelo en el que se asciendan hoy en día las ordenadoras, los computadores.
De ahí nace la informática. También es verdaderamente interesante el conocer quién fue el creador de esta máquina, una máquina capaz de calcular cualquier cosa. Alan Turing, un brillante hombre, muy brillante hombre, que tan solo con su cabeza fue capaz de imaginarse el funcionamiento de esta máquina. Muy lamentable cómo acabó la vida de este hombre que tanto aportó y que tanto pudo haber aportado y que fue simplemente condenado por su orientación sexual. Quedo verdaderamente encantada y satisfecha con haber realizado este proyecto, porque me ha permitido conocer más a fondo la historia de lo que es la computación, la informática, de cómo nace.